Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Habitación 6. El día de hoy hablaremos sobre el universo de mitos y leyendas del folclore japonés. Mi nombre es Alison Mosquera. Y yo soy Miguel Pareja. Bienvenidos. La mitología japonesa es un conjunto de creencias y leyendas que reflejan la cultura y la historia de Japón. Japón es uno de los países del mundo con mayor tradición mitológica. Espíritus, fantasmas y demonios aparecen en centenares de leyendas que narran desde la creación del archipiélago a las gestas de guerreros y humildes campesinos. Con raíces sintoístas y budistas, las historias de seres del inframundo han llegado hasta la actualidad de la mano de la televisión y el cine. Acompáñenos en este nuevo camino misterioso y bienvenidos de vuelta a la Habitación 6. En un tejido terrorífico, sobre seres mitológicos y de leyendas, sobre seres sobrenaturales, como los yokai y los okabe, que existen desde la perspectiva de la realidad y la fantasía. Pero tú sabías que al menos deben tener 100 años para poderse transformar. Sí, evidentemente estos seres pueden llegar a ser muy monstruosos, como por ejemplo, una de estas criaturas específicamente era un paraguas monstruoso que poseía un ojo, una lengua muy perturbadora y que de hecho lo único que él disfrutaba hacer principalmente era asustar a las personas. Sí, generalmente cuando tú te sumerges mucho en estos seres, pueden verse ellos involucrados en tus sueños más profundos, en donde tú ya comienzas a imaginar cosas Alterar o tu propia realidad y tu propia exactamente. perspectiva, dañando mucho lo que sería tu forma de ver el mundo, incluso llegando a un poco de cierta forma a la misma locura. Si no, también muchas veces no pueden tener la misma forma, ellos cambian tu forma, depende de cómo ellos encuentran tus sueños. Y dependiendo de tus debilidades y de lo que ellos aprovechen para atacarte, dependiendo también de tus emociones, incluso ¿Cómo de te tus problemas sientes, personales y de cómo te sientes diariamente. cómo te sientes emocionalmente? ¿Has escuchado hablar sobre los terribles Kawa no Kami? Un yokai que tiene una gran cavidad de agua en su cabeza. Literal, y de hecho sí, he escuchado bastante de ellos, de hecho su mayor punto débil es el plato que tiene en la forma de su cabeza, prácticamente ese es su mayor fuente de vitalidad, por así decirlo. Sí, el kappa puede llegar a ser un tanto travieso y como peligroso a la vez. Claro, es muy parecido de hecho al Kitsune, o también conocido como el zorro de las nueve colas, que de hecho su habilidad más caracterizada es porque él podía transformarse tanto en seres humanos, tanto masculinos como femeninos, dependiendo de cuál iba a ser su siguiente víctima. Se convertía en mujeres hermosas, o en este caso en hombres muy atractivos, atrayendo a sus víctimas poco a poco para seducirlas y posteriormente pues, eliminarlas. Todo dependería del deseo de la persona También, a cómo lo evidentemente, quiere ver. también, evidentemente, claro, habían ciertas excepciones porque habían hombres que evidentemente eran fieles a sus esposas o fieles a sus esposos, viceversa. Y claro, evidentemente, debido a esto, habían ciertas víctimas que no caían y evidentemente el Kitsune, esas eran las que más le llamaban la atención, ya que el objetivo de él era atraerte, seducirte y evidentemente después de eso acabar contigo. Pero evidentemente habían ciertas excepciones, como te explico. Claro, podría tomar una forma tan seductora que la persona caía y, y solo lo veía él, ya Exactamente. no. Evidentemente, exactamente como tú lo dices, los Kitsune realmente eran seres no muy sentimentales. De hecho, ellos se alimentaban precisamente de eso. No les interesaba si era un niño, una niña, un hombre mayor o una mujer mayor. Ellos les daba igual. Simplemente buscaban saciar su propio deseo, que era básicamente alimentarse de los sueños de las personas, evidentemente, y esto lo hacían primeramente pues eliminando a sus objetivos, los cuales ellos elegían como evidentemente, por ejemplo, los hombres casados o las mujeres casadas, o también incluso los solteros. No era necesario, no había una preferencia. Claro, Para ellos todos eran simplemente víctimas a las cuales devorar. todo dependería de la debilidad de la persona y como que ellos sabían lo que la persona quería y en eso se transformaba.
Evidentemente, ellos tomaban el aspecto más atractivo Más para que llamara la seductor. atención, más seductor, a veces incluso hasta sin ropa, evidentemente para llamar la atención de sus víctimas. Pero como te digo, habían ciertos hombres que eran fieles a sus esposas o también ciertas mujeres que eran fieles a sus esposos, los cuales no caían. Obviamente, el kitsune, estos eran los que más le llamaban la atención porque era como un desafío para ellos, pero evidentemente no siempre fueron ganadores. Hubo ciertas personas que se contuvieron, No cayeron no en... cayeron, fueron fieles a sus esposas y las respetaron tal y cual como un marido debe hacer a su mujer. Así es. Y bueno, dime, ¿tú qué piensas acerca de todo lo que acabamos de contarles a nuestros espectadores sobre todo lo que son estas criaturas, el kitsune, el kappa, y cada uno de estos seres de fantasía? Bueno, los mitos y las leyendas siempre han existido y yo pienso que si algo existe es porque se vio o se dijo en algún momento. Entonces las personas que lo vieron o lo personalmente lo Lo vivieron, experimentaron. entonces lo fueron pasando otra generación y esto ya se hizo un mito o una leyenda, porque uno sí cree, unas personas sí creen, otras personas no lo creen. Evidentemente, incluso esto pasa como cualquier mito o leyenda, todo comienza por una suposición o algo que la gente vio. Como esto pasa incluso hasta en la actualidad, como por ejemplo con los demonios, hay gente que asume ver fantasmas, otras personas que asumen ver demonios en cementerios, en lugares abandonados. Esto, por ese motivo, yo considero al menos que esto sí puede llegar a ser verdad, que evidentemente hay personas que aseguran haber visto estos seres Lo han vivido en carne o propia. incluso lo han vivido en carne propia. Entonces, sí es algo muy interesante, más bien es increíble, o más bien, de cierta forma, hasta un poco espeluznante, el hecho de que estos seres se alimenten bastante de tus sueños y que prácticamente se aprovechan de eso para atacar tus mayores debilidades o utilizar tus propios miedos en contra tuyo. Claro, porque ya uno dice, bueno, no voy a pensar esto porque después lo siento o lo veo. No quiero dormir porque ahí se me va a aparecer y ya se comienza a formar se podría decir una enfermedad. Claro, evidentemente hay personas que incluso llegan a tener traumas. Por ejemplo, hay sucesos, accidentes, cosas que marcan a una persona y estos seres incluso pueden llegar a recordarle a estas personas que han tenido estos problemas, recordarle estos traumas del pasado y literalmente alimentarse de eso. Y eso sería algo que puede llegar incluso hasta llevar a la persona al punto de querer incluso llegar a tomar su propia vida. Porque evidentemente, digamos, por ejemplo, digamos que tienes un hijo, este hijo lamentablemente fallece debido por X y motivo, y este ser, obviamente, al darse cuenta de que tienes este recuerdo tan metido y tan destrozado en tu corazón, que evidentemente es algo que no puedes olvidar, él empieza a recordártelo y evidentemente llega al punto en el que llegas a la depresión, incluso puedes llegar a, como te digo, a llegar a tomar tu propia vida, porque son sucesos que te traumaron o te dejaron alguna marca en especial en tu mente. Claro, entonces de ahí parten estas enfermedades que tú acabas de mencionar. Y bueno, las personas que no creen comienzan a decir, no, ¿qué te pasa? Estás loca. Pero las personas que sí creen, bueno, te ayudan a sobrellevar este momento. Evidentemente depende bastante incluso de lo que tú quieras creer o de lo que no. Eso es algo que al final se respeta bastante. No sé Claro. ustedes, queridos espectadores, qué llegan a opinar acerca de este tipo de temas. Espero que les haya gustado esta presentación de nosotros. Pero no sé, me gustaría que ustedes nos dieran su propia perspectiva o incluso su propia opinión acerca de lo que ustedes llegan a pensar sobre estos seres de la mitología japonesa. Si creen o no creen, si creen que son mitos o leyendas. O incluso si han tenido familiares que han tenido algún encuentro, no sé. Puede ser muy interesante leerlo en los comentarios. Nosotros estaremos aquí esperando por ustedes. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales ISTG TV y escucharnos por Spotify. Esperamos la próxima vez que vengas. Por favor, no olvides tocar nuestra puerta y te esperamos en la siguiente, aquí, en la habitación 6.